Nosotros quedamos la clase pasada en eh, Rusia en Siria, es decir, hablamos mucho, por supuesto, de Rusia en Siria, pero ahora vamos a ver cuáles son las motivaciones estratégicas que impulsaron la campaña rusa en Siria, es decir, por qué los rusos se convencieron de que era buena idea hacer presencia en Siria. En primer lugar, Rusia está cumpliendo con uno de los principales objetivos de lo que llamamos putinismo, que ahora vamos a ver al detalle. Y ahora vamos a ver todos los ingredientes que componen la receta putinista, de hecho en la diapositiva 6. Pero en Siria lo que está llevando a cabo Rusia es un proceso de reimperialización. Comportarse como imperio así no tenga las capacidades todavía de ser un imperio, de ser una potencia global, pero se comporta de esta forma porque acuérdense el video que yo les envié, como pues el video que yo puse, uno de los videos que he puesto en estos días en Perlas Culturales y Videos Curiosos, Kasparov hablando, el gran maestro de ajedrez, el gran campeón de ajedrez, que ha sido uno de los principales opositores al régimen de Putin y que le tocó salir exiliado porque su vida corría peligro. Le tocó salir de Rusia y exiliarse en Estados Unidos. Él dice que el juego de Putin no es el ajedrez, es decir, no podemos considerar a Putin como un gran ajedrecista, más bien el juego de Putin es el póker. Los juegos de cartas, donde uno puede engañar al rival, cañar, y además de todo puede utilizar la intimidación y el chantaje. Rusia está jugando su principal carta de póker en Siria. Se está convirtiendo en, o más bien está queriendo comportarse como una potencia sin serla. ¿No? Y está poniendo a prueba a Estados Unidos en un escenario en el que puede de alguna manera limitar el impacto que pueda tener Estados Unidos en la región. eh, una región en la que ya está muy presente, pero como yo les contaba en la clase pasada, la presencia estadounidense en Medio Oriente ha incomodado a muchos, y no solamente en Medio Oriente, en Asia Central. Lo que están haciendo ahora chinos y rusos, que tienen muchas diferencias en todo caso, lo que están haciendo chinos y rusos es tratar de sacar a Estados Unidos de su patio trasero. Y esta es una buena forma, consideraron los rusos, de limitar el impacto, limitar la injerencia de Estados Unidos en la región y limitarle entonces así el espacio de maniobra geopolítico a Estados Unidos. Miren ustedes que mm, Rusia tiene buenas relaciones con Irán, por supuesto, son aliados en Siria. Rusia tiene buenas relaciones con Turquía. Rusia detesta a Turquía, Rusia detesta a Irán. Estamos hablando de tres actores que se detestan y sin embargo aquí se pusieron de acuerdo todos para tratar de frenar la expansión estadounidense en Medio Oriente. Aquí no hablamos de odios ni de amores, acuérdense, cuando se habla de política se habla solamente de intereses y sin embargo hay odios profundos entre estos actores que sin embargo hoy están trabajando conjuntamente, pues tanto que Rusia está combatiendo hombro con el ejército iraní en Siria. Hasta ese punto. Para darnos cuenta de en qué consiste ese proceso de reimperialización, tenemos que remontarnos al año 2005, cuando Putin lanza esta declaración que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor desastre, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX y que de alguna manera la Unión Soviética estaba persiguiendo el destino del pueblo ruso. El destino del pueblo ruso es ser un imperio. Y la Unión Soviética era un imperio. Lo que pasa es que estaban equivocados porque abrazaron el credo comunista. Ahí es donde Putin dice, ahí estaban equivocados. Y Putin dice, Lenin no era un estadista. Y sin embargo, los soviéticos sí estaban tratando de conquistar ese destino tan propio de los rusos, tan propio del pueblo ruso, que es ser un imperio. Entonces Putin quiso volver a hacer de Rusia un imperio. Acuérdense que cuando Putin toma las riendas del poder, Rusia está muy alicaída. Han pasado pocos años después del colapso del muro de Berlín, del colapso de la Unión Soviética, y tiene que reconstruir todo desde cero. Y pues
En gran medida lo ha logrado, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Les comento ahora, aunque esa notificación les debió haber llegado al correo, que en material bibliográfico les puse anoche todo ese esquema que explica cómo es que Putin ha logrado perpetuarse tanto en el poder desde el 99 hasta el día de hoy, habiendo tenido una transición en el 2008, año en el que llega al poder Dmitry Medvedev, pero Dmitry Medvedev no fue sino un delfín de Putin, y Putin era el que daba las órdenes siempre. ¿No? Por eso se puede decir que los jóvenes rusos que tienen la edad de ustedes no han visto en Rusia otra cosa distinta en el panorama político a Putin y no conocen más que putinismo. Bien, así haya estado Medvedev en el poder. Medvedev es una expresión de ese putinismo al que ya hemos hecho referencia, del que ya hemos hablado. Listo, eso por un lado. Es una buena apuesta para tratar de detener la expansión estadounidense en Medio Oriente. Es una buena apuesta. Por lo que yo les comentaba la vez pasada, Estados Unidos es sinónimo de inestabilidad. Y los rusos piensan que ellos sí son sinónimo de estabilidad, contrario a Estados Unidos. Segundo, acceso a puertos de aguas templadas. Acuérdense de nuevo de la obsesión geopolítica de los rusos. Piensen de nuevo en esta obsesión de la que ya hemos hablado en varias clases. Teniendo una presencia en Siria, los rusos tienen un acceso directo al Mediterráneo. Y aquí podemos verlo en este mapa. Eh, Tienen una base aérea muy importante en Latakia, pero tienen una salida al mar Mediterráneo los rusos desde el puerto y la base militar rusa de Tartus. Tartus. Entonces aquí esto tiene historia, esto tiene digamos, unas raíces profundas que se remontan a la Guerra Fría. Los soviéticos en la Guerra Fría eran unos aliados muy importantes del régimen sirio. Es decir, Siria y la Unión Soviética siempre tuvieron muy buenas relaciones durante la Guerra Fría, eran grandes aliados estos dos actores. A Putin se le ocurre que es buena idea retomar el control de un puerto en Siria que los soviéticos fundaron, porque el puerto de Tartus fue un puerto fundado por los soviéticos. Dice, mire, ya en Siria, si nos metemos a Siria, vamos a tener un acceso directo al Mediterráneo. Entonces, eso hay que aprovechar. Además que estamos hablando de que la entrada de Rusia a Siria fue en el año 2015 y que en el año 2014 es que se produce la invasión rusa de Crimea y cuando después de que se produce la invasión de Crimea, Putin viaja a Australia, a Brisbane, Australia, lugar en el que se celebró el G20 de ese año. Entonces, el G20, acuérdense, el G20 celebrado en 2014, la cumbre del G20 celebrada en 2014 tuvo como escenario Brisbane, Australia. Cuando Putin viaja a Brisbane en 2014, después de la anexión de Crimea, allá prácticamente todo el mundo lo ignora. Todo el mundo lo ignora precisamente porque nadie está de acuerdo con que un estado invada otro estado. Se sintió tan ignorado, se sintió tan menospreciado Putin que antes de que se acabara la cumbre, él ya se había devuelto a Rusia. Y esto fue lo que terminó de convencer a Putin de entrar a Siria. Es decir, me tienen que prestar atención. No me pueden ignorar. ¿Mm? Y Rusia se va a convertir en un actor que nadie podrá ignorar si estamos metidos también en Siria. ¿Mm? En Siria, donde también va a haber un acceso al petróleo, aunque no en esas grandes cantidades como las que hay en Irak, pero hay algunas regiones de Siria que también tienen petróleo. No es uno de los países más petroleros de Medio Oriente, pero igual Siria tiene también reservas de petróleo y eso le interesa a los rusos. Pero eso, digamos, teniéndolo como una segunda consideración después de ese acceso vital que pueden tener los rusos al Mediterráneo. Y por esas razones que también se jugaron la vida en Crimea, conflicto que hoy vamos a estudiar al detalle. ¿Mm?
Otra de las razones principales, incluso más importante que el petróleo. Rusia se quiere convertir en el árbitro de Medio Oriente, un actor indispensable en la región. ¿Y eso qué significa? Que quiere entablar buenas relaciones con todos los actores de Medio Oriente. Por más de que haya recelos, odios con algunos de ellos, aquí lo que priman son los intereses. Entonces Rusia se quiere hacer amigo y ya ha entablado relaciones de amistad importantes con Turquía, con Siria, a pesar de que Turquía y Siria son enemigos en esta guerra en Siria, pero en todo caso ahí está Putin y está Rusia para convertirse en árbitro en las negociaciones entre Turquía y Siria. Pero Putin también ha entablado buenas relaciones con Irán, con Israel, porque es que hay que decir que también Rusia tiene muy buenas relaciones con Israel, a pesar de que los rusos prácticamente han estacionado a Irán en Siria o han ayudado a que Irán se posesione en Siria. Y a pesar de eso, hay otro tipo de agendas en las que Rusia e Israel coinciden. Hay que decir también, y esto es una de las razones que explican las buenas relaciones entre Israel y Rusia, y es que Israel es una población de 8 millones de habitantes, de los cuales 1 millón son rusos. Es que hay 1 millón de rusos en Israel que llegaron después de la caída de la Unión Soviética y que terminaron en Israel. ¿M? Y que cambiaron para siempre el paisaje cultural y el panorama, el espectro político en Israel. Un cambio aquí de 180 grados en la vida como tal de ese estado con la llegada de tantos rusos. Entonces, por esa razón, por el hecho de que hay 1 millón de rusos en Israel, es que Rusia e Israel también tienen muy buenas relaciones, muy buenas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere Putin? Convertirse en amigo de todos, ya lo ha logrado. Sí, que Rusia se convierta en amigo de todos los actores, actores que están enfrentados y que tienen muchas diferencias entre sí. Y así es como Rusia se convierte en un actor indispensable en Medio Oriente. Indispensable, ¿por qué? Porque necesitamos a Rusia como mediador para resolver determinado conflicto con nuestro vecino. La pregunta es, ¿será que Rusia querrá resolver los conflictos entre estos estados de Medio Oriente? La respuesta es no, porque si Rusia los resuelve, entonces ya no van a necesitar a Rusia. Si resuelve los conflictos, ya no van a necesitar que Rusia actúe como mediador, como árbitro. Lo que quiere Rusia es perpetuar los conflictos para cimentar su posición en Medio Oriente, ¿m? Para asegurar su posición en Medio Oriente. Para eso no hay que resolver ningún conflicto, al contrario, para eso lo que hay es que perpetuarlos. Un poco como China, que yo les hablaba en las clases anteriores, cuando hablábamos de Corea. China no quiere resolver ningún conflicto que tenga que ver con Corea del Norte, por esta misma razón, porque China quiere convertirse en un actor indispensable en ese puente por el que tengan que pasar todos aquellos que quieran negociar con Corea del Norte. Entonces, para entablar alguna negociación con Corea del Norte, necesitamos a China y China quiere que lo necesiten. Si China resuelve algo, ya no la van a necesitar. ¿Sí queda claro eso? En eso consiste, eh, en eso consiste este concepto de convertirse en actor indispensable, en estado indispensable. Y otra de las razones por las cuales Rusia está en Siria es porque quiere ensayar nuevas armas, otra de las razones por las cuales Rusia está en Siria es esa, porque Rusia quiere ensayar nuevas armas en Siria, como si Siria fuera como si Siria fuera un laboratorio, vamos a ensayar allá cualquier cantidad de armas que los rusos han desarrollado, en la última década. Armas que los rusos han desarrollado en la última década, los rusos tienen la pretensión de ensayarlas, de ponerlas a prueba en Siria. Eso explica, eso explica
la presencia rusa en Siria. Bien, entonces vamos a ver ahora en qué consiste, mm, digamos, cómo se gestó eh, esa nueva concepción geopolítica en Rusia una vez que la Unión Soviética colapsa. Porque durante un tiempo parecía que Rusia estaba totalmente arruinada y que iba a seguir por completo todo lo que Occidente estipulara. Eso más o menos fue lo que se llegó a pensar durante la época de Yeltsin, de Boris Yeltsin. Eh, Sin embargo, en esa misma época tenemos a un ministro de Asuntos Exteriores que es Evgeny Primakov, ¿m? Que fue incluso primer ministro de Rusia. De hecho, antes de que, antes de que llegase a ese puesto Putin. Lo que hizo en cierto sentido Yeltsin fue tratar de ensayar varios primeros ministros para que encontrase a alguien que al final lo sucediese en el puesto de presidente. Pero fueron varios los que pasaron por el puesto de primer ministro. Uno de ellos fue Primakov. Y aquí es donde se entiende el comportamiento ruso dentro del espectro geopolítico actual. Si nos remontamos a la doctrina Primakov trazada en 1996, ¿y en qué consiste esta doctrina? Básicamente que Rusia no acepta que el mundo sea unipolar y Rusia tiene que hacer todo lo posible por, eh, por restringir a Estados Unidos. Rusia tiene que hacer todo lo posible por frenar a Estados Unidos en su conquista de la unipolaridad. Los rusos no aceptan que el mundo sea unipolar, ellos quieren que el mundo sea multipolar y para eso tienen que aliarse con algunos actores que, si bien son incómodos, son indispensables para lograr la multipolaridad en el mundo y para lograr frenar las ambiciones de Estados Unidos. Entonces Primakov fue uno de los primeros rusos que dijo hay que aliarnos con China, bastante visionario el hombre, porque es que China tampoco es que estuviera pasando, bueno, China estaba recuperándose todavía, ¿no? De esta catástrofe maoísta en ese entonces. Y China era bastante prometedora a finales del siglo pasado. Entonces Primakov es el que dice, toca afiliarnos con China, buscar una cantidad de cosas en común con los chinos, de manera tal que podamos frenar a Estados Unidos, ¿sí? Además, Rusia tiene que tener una presencia considerable en el espacio soviético, en lo que alguna vez fue el espacio soviético, es decir, todos esos estados independientes que surgieron después de la caída de la Unión Soviética tendrán que ser apadrinados por Rusia todavía. Rusia tendrá que ser el padrino de estos estados y la presencia rusa tendrá que ser muy robusta en todos estos estados. Y también aquí hay una oposición a la expansión de la OTAN en Europa, por supuesto, y sobre todo en Europa Oriental. Es decir, aquí tenemos pero mucho de lo que después defenderá Putin y de lo que Putin seguirá defendiendo hasta el día de hoy. Aquí ya está trazado desde 1996, desde incluso antes de que Putin se convirtiera en una figura pública conocida en Rusia. En esos años todavía Putin era, si no estoy mal, vicealcalde, ni siquiera alcalde, sino vicealcalde de San Petersburgo y todavía no había entrado al círculo de Yeltsin, cosa que les explico en el esquema que puse en Classroom. Bueno, esa es la doctrina Primakov. Ahora bien, ¿cómo se implementa la doctrina Primakov? ¿Mediante qué otra doctrina es que la doctrina Primakov logra ser implementada? Pues mediante la doctrina Gerasimov, que fue planteada por el general Valery Gerasimov, que es el actual
eh, comandante de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov. Y lo que quiere hacer es, o sea, digamos que la doctrina Primakov es el fin, para ponerlo más claro, la doctrina Primakov es el fin, la doctrina Gerasimov son los medios para alcanzar ese fin. Haciendo aquí una precisión importante, haciendo aquí una precisión importante. El ejército nunca, jamás en Rusia, ni siquiera en la Unión Soviética, dictó la, eh, la política exterior del país. El ejército no dicta la política exterior del país. ¿Mm? Los que se encargan de formular una política exterior son los políticos. El ejército aquí no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, la doctrina Gerasimov no es una doctrina, digamos, independiente, ¿no? Simplemente lo que yo les acabo de explicar es o son, la doctrina Gerasimov representa los medios con los cuales se puede obtener un fin, que es la doctrina Primakov, ¿m? Pero esa doctrina Primakov fue estipulada, fue planteada a finales del siglo pasado por un político ruso, ¿sí? No por un militar, por un político. Entonces los militares revisan la doctrina Primakov, les gusta mucho a los militares rusos la doctrina Primakov y dicen, bueno, entonces vamos a tratar de ejecutarla. ¿Cómo? Ah, bueno, mediante la doctrina Gerasimov. ¿Ah? Entonces, la doctrina de Gerasimov, como lo vemos en la diapositiva, es un esfuerzo para desarrollar un concepto operacional en esa constante confrontación con Occidente. Pero aquí la doctrina de Gerasimov es realmente que todo es válido. Es decir, en eso se resume la doctrina de Gerasimov. Hay que emplear métodos convencionales y no convencionales de guerra. Cuando se habla de métodos no convencionales de guerra, pues nos estamos refiriendo a apoyo de guerrillas, apoyo a grupos mercenarios, empleo de grupos mercenarios, fusión de hard power con soft power, hacer que el conflicto sea permanente y que trascienda las fronteras entre la paz y la guerra. Todo es válido. Y dentro de la doctrina de Gerasimov también está bastante claro el uso de hackers, del ejército de trolls, del que ya les hablé en la clase pasada o en las clases anteriores. Rusia ha logrado un desarrollo considerable. Para algunos analistas, Rusia es el actor que más ha desarrollado hasta el día de hoy el ciberespacio, la ciberguerra. Entonces, ¿en qué consiste ese modelo de guerra total planteado por Gerasimov? El uso de hackers, como ya les contaba, ciberataques, las fake news y lo ya dicho anteriormente. ¿Sí? Otra de las cuestiones también que sirve para sustentar al régimen que está implementando tanto la doctrina Primakov como la Gerasimov para que la doctrina Primakov sea un hecho, ese Estado tiene entonces que hacer, y esto también está, digamos, mencionado, planteado por Gerasimov, ese Estado tiene que hacer un uso extensivo de la propaganda política. RT. No hay un canal en el mundo que destile más odio que RT. En gran medida el público ruso está imbuido en esta droga que es la propaganda. Están ya, de verdad que la propaganda se ha convertido aquí en el opio del pueblo. Entonces, para que el público ruso, por ejemplo, apoye una invasión de Crimea, se necesita un gran arsenal de propaganda para hacerles o para mostrarles supuestamente que este es un fin noble. Eso entre muchos otros casos. RT es el canal. Antes había uno que se llamaba Sputnik, que quiere decir satélite, y de hecho Sputnik es el nombre de la actual vacuna contra el COVID desarrollada en Rusia, ¿no? Eso quiere decir satélite. Llega RT a reemplazar al canal Sputnik y a convertirse en el canal del mundo con más
financiación por parte del Estado. No hay un canal en el mundo, no hay un medio de comunicación en el mundo que esté más financiado por el Estado que RT. Ni siquiera Al Jazeera en Qatar. Ni siquiera Al Jazeera en Qatar está tan financiado por el Estado. Por supuesto, Al Jazeera en Qatar es otra herramienta, otra maquinaria propagandística aceitada por el Estado, pero incluso RT supera a Al Jazeera en financiación. O sea, en RT jamás vamos a ver, por ejemplo, los casos de corrupción del régimen putinista. La corrupción de Putin y sus allegados y de su partido Rusia Unida, eso jamás lo va a transmitir RT, ¿sí? Va a haber es un apoyo constante a los aliados y vemos, por ejemplo, todas las noticias a favor del régimen de Maduro, por ejemplo. ¿Mm? Eh, hace poco me di una noticia en toda esta coyuntura de lo que está ocurriendo, lo que hasta hace pocos días estaba ocurriendo en Ucrania, cosa que vamos a estudiar ahora porque ese es el tema coyuntural. En RT se consiguen unos analistas que les convienen y que digan cosas que favorezcan a Rusia, ¿no? Como por ejemplo no, que prácticamente la guerra actual entre Rusia y Ucrania es culpa de Ucrania, culpa del presidente ucraniano, porque ¿cómo se le ocurre a ese loco, así, casi que así, lo escuché en la noticia en RT, ¿cómo se le ocurre al presidente de Ucrania reclamar de nuevo Crimea? Si el presidente de Ucrania reclama de nuevo Crimea, entonces eso es casus belli y es irse a las manos contra Rusia. Imagínense eso, imagínense lo miserables que pueden llegar a ser estos tipos. Pero así han logrado establecer una, eh, una maraña propagandística que se ha convertido realmente en eso, en el opio del pueblo. Espera un momento, que alguien levantó la mano. Sí, Alejandro. Sí, profe, para complementar otros dos ejemplos, cuando se usaron armas químicas en Rusia, en Siria, Sí, de hecho en RT salieron supuestamente a desmentir que eso era un teatro y salieron a mostrar claro. videos donde mostraban que supuestamente el efecto químico era falso y se caía con agua. También con el tema de otro caso ahorita se me venía en la mente que es con el tema, sí, también de Maduro, que dicen que obviamente hubo elecciones, y quién se cree esas elecciones de fantoche. Sí, Pero exacto, y digamos que también. sí, es muy evidente ya en algunos casos puntuales, y sobre todo también contra Estados Unidos, siempre buscan, no sé, ya sea contra Irak o en Siria algún... De hecho, también vi que hubo armas que le capturaron a Estado Islámico por parte de las fuerzas rusas que eran de fabricación estadounidense y decían, bueno, esta ciudad estaba capturada, estaba llena de terroristas porque hay armas estadounidenses, ¿no? Y lo mostraban como que, uy, no sé qué, pero obviamente es tráfico de armas, me hago entender, entonces es como también para manchar un poco siempre la imagen de ahí de que Claro, aquí realmente estaban apoyando. todas las noticias que presenta RT sobre Estados Unidos son tratando de dar una mala imagen de Estados Unidos, siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, RT ha estado muy pendiente de todos los casos de racismo en Estados Unidos, entonces diciendo, hay una cantidad de microvideos de RT en YouTube que muestran eso, que muestran, por ejemplo, ay, hay un negro metido en mi piscina, voy a llamar a la policía, así tipo, cosas como esas, ahí está RT para transmitir todo eso. O sea, están mostrando deliberadamente una sola cara. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación nunca son objetivos, pero es que aquí ya estamos hablando de una cosa totalmente descarada, sin vergüenza, y es tratar de mostrar solamente lo que les conviene. ¿M? Porque hay medios de comunicación en todo caso que son un poco más honestos, que tratan de ser objetivos sin poderlo ser del todo, pero por lo menos tratan y hacen un trabajo serio que abarca muchas miradas. No, aquí la única mirada que cuenta es la del putinismo. Esa es la única mirada que cuenta y esta vieja que vemos en la foto.
Cuando la entrevistan dice de la forma más cínica posible, no, es que la gente se cansó de las noticias convencionales, nosotros les traemos otro set de noticias y la gente elige qué es lo que quiere ver. Pues claro, otro set de noticias, pero un set de noticias que ya admite de entrada que está totalmente parcializado, ¿sí? Otro de los casos, por ejemplo, ahora que estaba comentando Alejandro, pues es que son muchos casos, ¿sí? Para todo hay propaganda. Pero otro que yo recordé cuando Alejandro estaba hablando del caso venezolano o de las armas químicas en Siria, acuérdense del envenenamiento de Navalny, cosa que hablaremos ahora más tarde, envenenamiento de uno de los principales, del que hoy es el principal opositor al putinismo en Rusia. RT hasta lo que más pudo trató de negar que Navalny hubiese sido envenenado. Hasta lo que más pudo RT, hay que ver esas noticias tan cínicas que de verdad a uno le causan, le dan piedra. A mí me da piedra ver RT. No puede uno ser tan cínico en esta vida. ¿Mm? Sí, Alejandro. Sí, profe, no, lo de Navalny fue que dijeron, a ver, es que los argumentos también, ¿cómo lo ponen? O sea, porque yo la verdad sí leo bastante reta, a veces por risa o por también ver cuál es el otro lado pues, de la moneda según la visión pues rusa. Y decían que supuestamente el Novichok primero estaba en una botella, luego en la toalla que estaba en la habitación dijeron, en la toalla no encontraron residuos, entonces empezaron a decir, si supuestamente fue envenenado con Novichok, debería estar toda la habitación, entonces empezaron a según también como se mostró en Occidente, habían unas incongruencias desde el mismo efecto del Novichok. ¿Me hago entender? O sea, decían no, que fue en la botella, pero es que no habían más residuos y No, pero esta, supuestamente más esta personas noticia, cogieron la botella. Era lo que decían, ¿no? De que si supuestamente estaba en esa botella, ¿por qué duró yo no sé cuántos días con alguien que fue a recogerla de no sé qué? Digamos que no era congruente. El hecho es que Navalny sí lo envenenaron, pero como lo mostraron con las imágenes y eso del cuarto de hotel, no queda claro que haya sido ahí, ¿me hago entender? bueno, pero quién fue el que resolvió esa cuestión? Porque esta noticia ya ha estado mucho más desarrollada. Sí, o sea, ya se sabe exactamente qué fue lo que pasó y cómo fue que lo envenenaron. Y el que se dio cuenta, o sea, el que indagó fue el mismo Navalny. Sí saben ustedes lo que pasó acá? O sea, ¿Fue en una comida? ¿No fue en un no, restaurante? no. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo fue que envenenaron a Navalny? Bueno, miren lo que pasó. Navalny estaba con unos periodistas de Bellingcat y estos de Bellingcat fueron los que después le informaron toda esta historia, los que le hicieron este reportaje a la BBC. Cuando Navalny regresa después de 5 meses de haber estado en muy mala situación debido al envenenamiento en Alemania, porque es que si los alemanes no se llevan a Navalny, Navalny se muere. Cuando regresa, incluso antes de regresar, porque es que apenas regresó Navalny a Rusia, lo apresaron, en el aeropuerto lo apresaron, lo metieron a la cárcel. Pero ya cuando se encontraba mejor, Navalny llama a uno de los agentes de seguridad que él sabe, o sea, que él intuye más bien, que estuvo detrás, uno de los que estuvieron detrás del envenenamiento suyo, de su envenenamiento. Entonces lo llama haciéndose pasar por otro agente de seguridad. Tienen una conversación casi de 1 hora y este otro tonto de verdad pensó que el que le estaba hablando era ese agente de seguridad que él conocía y no Navalny. Entonces Navalny le pregunta por todo y le dice, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Y eso al lado de un periodista, que estaba, pues que estaba registrando absolutamente todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que Navalny se salvó? ¿Qué pasó? Entonces este tipo lo que le dice fue lo que le dice lo siguiente, porque además Navalny le pregunta, ¿y cuál fue el medio que ustedes utilizaron para envenenar a Navalny? Entonces dice, no, si nosotros le aplicamos Novichok en los calzoncillos le ponen el veneno. ¿Mm? Y cuando va en el avión en Tomsk, dice, lamentablemente el avión aterriza de emergencia y lamentablemente le dice el otro, hay unos paramédicos que atienden rápidamente a Navalny. Si a Navalny lo hubieran atendido 10 minutos después, se hubiera muerto.
¿Y qué falla que lo hayan atendido tan rápido? Y Navalny escuchando todo eso. Todo eso quedó registrado y estamos hablando de un agente de seguridad que trabaja para Putin, ¿sí? Por supuesto, el régimen ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver con esto, ha negado la cuestión una y otra vez, pero ahí están las pruebas recopiladas directamente por Navalny. ¿Mm? Sí, Alejandro. Sí, profe, es que a eso va, digamos que en RT se encargaron de desmentir la tesis de que había sido por la botella que encontraron en el hotel. Sí, Entonces, son muy buenos en eso, en que, claro. ustedes están diciendo que fue con eso y no, digamos, con el método original. O sea, Navalny sí fue envenenado, o sea, la sangre y el examen de sangre demostraban que sí. Pero RT se encargó de decir, uy, no, están mintiendo porque fíjense que si fuese Novichok en esa botella, todo el cuarto estaría lleno. Y se encontró evidencias de que no eran todo el cuarto, de que hubo otra persona que cogió esa toalla. Esa persona no se envenenó, entonces eso no fue en esa botella. Me hago entender cómo Sí, ¿quién va a desde... coger los calzoncillos suyos? Los calzoncillos suyos solamente los coge usted, por supuesto, ¿sí? Ana María. Profe, yo tengo una pregunta y Mm. es ¿por qué Rusia siempre utiliza estos medios de envenenamiento sabiendo que ya a nivel internacional, hasta internamente se sabe que ellos utilizan esos medios? O sea, ¿por qué continúan con este tipo de medidas? Pues que no sé. No, y no solamente el envenenamiento, sino cuando hay que mandar a un sicario, lo mandan para matar a algún periodista que esté investigando de más, como a Ana Politkovskaya en 2006, cosa que les pongo en el esquema, o algún líder opositor, por ejemplo, al líder del Partido Liberal, Boris Nemtsov, amigo de Kasparov, que le dijo a Kasparov, tiene que salir del país porque Putin lo tiene en la mira. Kasparov se va del país, Boris Nemtsov se queda, al poco tiempo a Boris Nemtsov lo acribillan a balazos al frente del Kremlin. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso de Navalny, Putin dijo, es que si nosotros hubiéramos querido envenenarlo, lo hubiéramos hecho bien. Si hubiéramos querido envenenarlo, el tipo ya estaría muerto. ¿Mm? Lo que pasa es que le salió mal la jugada, casi que por primera vez, porque hay que ver a los rusos ex KGBs, por ejemplo, a Litvinenko, que era un ex KGB y que estaba diciendo que Putin había matado a la periodista Ana Politkovskaya, que está hablando de más, como que un tipo que se patració porque era un ex KGB, ¿no? Pero en todo caso, en algún momento se pone en contra de Putin envenenado y muerto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué actúan así? Porque, porque, acuérdense lo que yo les he dicho una y otra vez, porque el mundo en efecto no es unipolar, porque el mundo en efecto es multipolar. Y entonces ya no hay ningún estado que pueda ejercer la coerción para que los otros estados cumplan, por ejemplo, con el derecho internacional humanitario o que el resto de los estados sean democráticos. ¿Mm? Sí, Ana María. Profe, pues viéndolo así, Estados Unidos también puede hacer lo que quiere. Y no sé si, pero no se ven ese tipo de cosas, o de pronto sí, si las hay, las hacen demasiado bien, porque no se ven ese tipo de cosas y también lo puede hacer. Claro, Estados Unidos también lo puede hacer, pero es que Estados Unidos, que es otro régimen criminal, por lo menos hay algo que salva a Estados Unidos. Hay algo que salva a Estados Unidos y es la democracia. La democracia es un freno. La democracia es un freno. El Estado de Derecho es un freno. Perpetuar no se puede perpetuar ningún tirano en Estados Unidos. Estados Unidos, claro, por supuesto que tiene una injerencia brutal en muchos lugares del mundo, pero Estados Unidos no está invadiendo México, ya lo invadió, ya no, pero no se va a meter de nuevo a México, ni va a invadir a sus vecinos, ni va a invadir a Canadá mandando ejército. Estados Unidos no se va a adueñar de la Baja California, ¿sí? Hay, hay algo que restringe, que es que los autolimita. Es un límite que se imponen ellos mismos. Y es la democracia. Y es el Estado de Derecho. ¿Mm? Igual ya tienen su imagen por el piso, Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene su imagen por el piso. Y es lo que alienta a que muchos, digan, es que la solución es Rusia, la solución es China. ¿Mm? Y ahora vamos a ver que una persona solamente puede apoyar a Putin cuando ocurren dos cosas. Cuando está beneficiándose de lo que le da el régimen putinista o
o cuando está desinformado, ¿sí? O cuando es irresponsable y está desinformado. Solamente en esos dos casos puede uno ser un fan de Putin y apoyar a Putin. Y además que Putin tiene cualquier cantidad de fans en el mundo. Y tiene cualquier cantidad de fans en el mundo también por la labor que RT cumple, no solamente en Rusia, sino en el globo. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hasta aquí todo claro, hasta aquí todo claro. Sí, profesor. En el marco de la doctrina Gerasimov. Tenemos entonces uso de mercenarios, guerra total, métodos asimétricos de guerra, guerra no convencional, unida por supuesto también a guerra convencional. Entonces, uno de los grupos que se gestaron hace poco para cumplir propósitos de política exterior rusa, que podríamos incluso catalogar como la mano invisible de Putin, es el llamado Grupo Wagner. ¿Alguien ha oído hablar del Grupo Wagner? ¿Alguien tiene alguna información sobre el Grupo Wagner? Yo creo que algunos sí, porque algunos de ustedes están súper informados de todos estos temas, ¿no? ¿Nadie ha oído hablar del Grupo Wagner? No, ¿Alguien ha oído hablar? es un grupo de mercenarios, ¿no? Exacto, exacto. Es un grupo de mercenarios, al igual que, por ejemplo, el Blackwater de Estados Unidos. Miren, es que Estados Unidos también, por supuesto, tiene la capacidad de romper las normas y de utilizar también grupos mercenarios. Estados Unidos ha utilizado desde hace ya mucho tiempo el grupo Blackwater. ¿Sí? Son grupos mercenarios contratados por empresas privadas para, por ejemplo, en el caso sirio, una vez que Rusia entra a Siria, son estos grupos de empresas privadas rusas que están extrayendo petróleo en Siria los que le pagan a el grupo Wagner para que para que los proteja, para que les dé seguridad, ¿m? Entre otras cosas. El grupo Wagner entonces es un grupo de mercenarios que hoy tiene una presencia muy sólida, no solamente en Siria, también en Libia, también en República Centroafricana, también en Venezuela, ¿m? También en Venezuela, que se dedican a hacer el trabajo sucio que un ejército convencional no podría hacer. Y cada vez que le preguntan a Putin, porque para esto sirve tener mercenarios, por supuesto, para esto sirve tener mercenarios, porque cada vez que le preguntan a Putin, oiga, cuáles son sus vínculos con el grupo Wagner? Él dice, ni idea, yo no los conozco, ¿quiénes? Pero es la primera vez que yo oigo hablar de esta gente. O sea, niega, por supuesto, se da el lujo de decir yo no los conozco, puede decirlo porque ¿quién le puede decir a Putin que sí los conoce? Cuando estos tipos actúan siempre de forma clandestina, de forma oscura, y por esa razón es que uno podría catalogar al grupo Wagner como la mano invisible de Putin, porque igual están cumpliendo con la agenda en política exterior de Rusia actualmente. Entonces el grupo Wagner tiene una fuerza muy nutrida, por ejemplo, en Siria. ¿M? Se autoproclamaron, una vez que Rusia llegó a Siria, el grupo Wagner se autoproclamó como los cazadores del Estado Islámico. Y fueron sus acciones tan brutales como las del mismo Estado Islámico. Y hay videos en internet de torturas llevadas a cabo por el grupo Wagner. Sobre todo hay un video muy famoso en el que el grupo Wagner captura a un desertor del ejército sirio, lo capturan y lo torturan hasta matarlo. ¿Mm? Eh, ¿Por qué se llama Grupo Wagner? El que lo fundó fue en 2013, si no estoy mal, fue un señor llamado Dmitry Utkin, cuyo apodo era Wagner por su antisemitismo. Acordémonos que Wagner, el compositor, el músico Wagner, era un tipo bastante antisemita que detestaba a los judíos. Este Dmitry Utkin, que funda este grupo de mercenarios, pues resulta que es también antisemita y por eso sus compañeros lo llamaban Wagner. Pero el grupo que al principio monta Dmitry Utkin no es tan funcional, no es gran cosa, incluso es un grupo que tiene que
cuando entra a Siria, al poco tiempo tiene que salir de Siria. Pero el grupo Wagner se vuelve una organización seria cuando Dmitry Utkin es reemplazado por Evgeny Prigozhin, que es este que vemos en la foto. Evgeny Prigozhin también tiene muchos apodos. Uno de sus principales apodos es el chef de Putin, el cocinero de Putin, porque fue un tipo que pasó 9 años en prisión por fraude, salió de prisión, empezó a vender perros calientes en las calles de San Petersburgo. Al poco tiempo, bueno, poco a poco fue construyendo un imperio de catering, se dedicó al negocio de la comida, del catering, y así iba ascendiendo hasta que conoce al mismo Putin, ¿ah? Y es el que se va a encargar de que en su compañía de catering, la misma compañía de catering va a financiar a grupos de hackers asociados al Estado ruso. O sea que el grupo Wagner no solamente es un grupo de mercenarios, sino que también se encargan de difundir noticias falsas, se encargan de financiar ejércitos de trolls, de hackers, y están comprometidos por completo con la guerra asimétrica, es decir, están cumpliendo con uno de los principales propósitos de la doctrina Gerasimov. El grupo Wagner no podría entenderse, la existencia del grupo Wagner no podría entenderse sin una doctrina Gerasimov, y por supuesto una doctrina Gerasimov no podría entenderse sin una doctrina Primakov. Por esa razón es, por todo esto que yo les acabo de comentar, por esa cercanía que hay entre Prigozhin y los hackers y las fake news, es que el otro apodo que tiene Prigozhin, además de el chef de Putin, el cocinero de Putin, es el rey de los dislikes, el rey de los dislikes, ¿no? Por esto de noticias falsas, dislikes, etcétera, etcétera. Bien, o sea que aquí tenemos uno de los elementos más importantes en política exterior rusa, un elemento ligado íntimamente con, con la doctrina Gerasimov. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Queda claro quiénes son estos tipos? Los del grupo Wagner. Sí, Santiago. Profe, yo solo tengo una preguntita chiquita, es que bueno, tú nos decías que Yevgeny Prigozhin entró a reemplazar a Wagner, pero entonces, ¿el qué papel tiene actualmente dentro de la Bueno, organización? no. ¿Es Prigozhin es el, consultor o, no, Prigozhin es el que maneja la organización. Prigozhin ok, es el que maneja la organización. Podríamos llamarlo de forma muy formal, el director del grupo Wagner, aunque pues eso, todo aquí se maneja en la informalidad y todo aquí se maneja en la clandestinidad, pero podríamos decir, denominarlo de esta forma, ¿no? Eh, sí, el jefe de esta banda, ¿bien? El que dirige a esta banda. ¿Listo, Santiago? listo, profe. Un Ok. empresario muy, muy versátil al parecer. Sí, claro, pues imagínense a todo lo que se ha dedicado. O sea, desde vender perros calientes en la calle hasta estafar a una cantidad de gente por fraude, pasar 9 años en prisión. Una joyita, una joyita interesante. Y después entonces convertirse en el principal jefe, el principal líder del grupo Wagner, y en ser contratado por varias empresas, por varias industrias rusas, para que con este grupo de mercenarios les brinde protección a estos señores que están explotando el petróleo en Siria, por ejemplo. ¿Mm? ¿Listo? El paisa ruso. Bien, ¿listo, Santiago? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos hoy? ¿Muy rápido? ¿Mucha información? ¿O ahí vamos más o menos? Profe, tengo otra preguntita. Sí, sí. Y es que, pues bueno, si mal no recuerdo, sé que en Tayikistán hay algunos problemas por algunos grupos terroristas. ¿Qué tan probable sería que pues, Putin, por la necesidad de proteger el territorio euroasiático, porque pues, fueron repúblicas exsoviéticas, bueno, fueron repúblicas soviéticas, envíe al grupo Wagner? ¿Es muy, muy despiloto o hay una gran posibilidad de que lo haga? Pues yo creo que no por dos razones. Primero porque al Asia Central ya prácticamente Rusia la perdió el control del Asia Central
a manos de los chinos. Los chinos, en términos comerciales, empezando por ahí, eh, logran arrebatarle toda esa clientela, todos esos clientes a Rusia. O sea que ya el Asia Central está mucho más cercana, mucho más conectada con China que con Rusia. Estamos hablando ya de un espacio en el que los chinos son los que detentan el poder, o los que, sí, los que tienen mayor presencia, porque detentar el poder ya me parece una frase exagerada, pero los que sí tienen mayor presencia en el Asia Central, más que los rusos, ¿sí? Los chinos. Eso por un lado. Y segundo, Tayikistán es, si alguien tendría que intervenir en Tayikistán, no sería ni China ni Rusia, sino Irán, porque es que Tayikistán es un apéndice de Irán en muchos sentidos, sobre todo en un sentido cultural. Acuérdense que la gran mayoría de los estados de Asia Central son, en términos étnicos, turcos, son turcos, excepto Tayikistán. ¿Los tayikos son qué? Los tayikos son persas, igual que los iraníes. Entonces, si algo pasara en Tayikistán, más bien sería Irán el que tendría que ir a ver qué es lo que está pasando e intervenir. ¿Listo? Más que Rusia y más que China. Y los rusos saben que ese es el patio trasero, pero ya no de ellos. Es un patio trasero en el que ya tiene mucho más presencia tanto China y que si hablamos de responsabilidades, Irán tendría más un deber moral, una responsabilidad más grande que Rusia para actuar ahí, ¿sí? Veamos a ver lo que es el putinismo. Putinismo. Estos son los 7 ingredientes con los cuales se puede entender esta receta, este cóctel Molotov, que es el putinismo. Autoritarismo silovik. Silovik es la palabra en ruso para referirse a aquellos políticos que pertenecieron a agencias de seguridad en el pasado o agencias de espionaje, como el caso de Putin. Hay que tener muy presente que Putin era un miembro de la KGB soviética. Muchos de los que hoy acompañan a Putin, mucho de lo que es el séquito de Putin, son también miembros, fueron también miembros de la extinta KGB. ¿Sí saben lo que es la KGB, no? O lo que fue la KGB. ¿Qué fue Sí, la era el KGB? servicio de inteligencia soviético Exactamente, es como el equivalente norteamericano a la CIA, a ¿sí? la CIA. Sí, en la Guerra Fría, y bueno, todavía la CIA no se ha desmantelado, pero digamos que la CIA cumplió un papel fundamental durante toda la Guerra Fría. Su contraparte, su némesis, era la KGB soviética, ¿m? La agencia de inteligencia soviética durante la Guerra Fría. Entonces Putin era un miembro de la KGB antes de incursionar en política y muchos de los que hoy son protagonistas de la política rusa eran miembros de la KGB. Entonces, eso primero, el autoritarismo Shilovik. Segundo, eurasianismo como nueva oferta de sentido. En las lecturas de Patiño encontramos ese concepto, Patiño nos lo explica muy bien. Eurasianismo es un concepto que se gestó poco tiempo después del colapso de la Unión Soviética y que sirvió para redefinir a Rusia como nación y como civilización. Entonces los rusos se preguntaron, dentro de este marasmo, dentro de este caos político, dentro de tanta confusión, en un momento los rusos se preguntan qué pasó y quiénes somos. Y llegan a la conclusión de que la civilización rusa no es occidente, no es occidental, no tiene vínculos importantes con Europa, más bien tiene vínculos importantes con Asia, está mucho más cercana a Asia que a Europa. Y sin embargo, a pesar de su cercanía con Asia, los rusos son independientes en términos culturales. O sea que Rusia como tal es una civilización. No tenemos que buscar referentes por fuera de Rusia, porque con ser rusos nos sobra y nos basta.
Somos una civilización aparte y tenemos un destino en la historia. El destino del pueblo ruso es ser imperio. Pero por supuesto esta es la versión de la élite política. O sea, es la redefinición de lo ruso, del talante ruso por la élite política que se encumbra en el poder en Rusia después de la caída del muro de Berlín, después del colapso del comunismo de la Unión Soviética. Bien, esperen un momento. El destino manifiesto versión rusa, exactamente. Podríamos catalogarlo de esa forma. ¿Mm? La KGB se fue por las medidas activas, prensa, música, cultura, educación, propaganda, bueno, pero también Ricina, también la KGB se fue por envenenamiento. Eso de envenenar a la gente, que es tan típico hoy del putinismo, eso no lo aprendió Putin estando aquí ahora de presidente, eso aprendió estando en la KGB. ¿Mm? A envenenar a la gente con ricina, por ejemplo. O sea, si ustedes han visto Breaking Bad, saben lo que es la ricina. ¿Mm? Sí, David Santiago, cuéntenos. No, que me refiero a que más que le metieran la ficha, obviamente ellos hacían prácticamente lo mismo y las mismas cochinadas que hace y hacía la CIA en ese entonces. Solo El que putinismo el enfoque, actualmente, no, por supuesto, exacto, la hacía también solo hacia que ellos sus, empezaron fue también a enfocar la cosa más allá de meramente envenenar, más allá meramente de contraatacar tecnológicamente o militarmente o de manera de inteligencia, eh, por decirlo así, ¿cómo bueno, a manera de inteligencia común, eso se fue un poquito más porque hay un autor que fue un ex agente de la KGB que decía, no, lo que pasa es que póngale que el 65-75% de lo que nosotros hacemos es prensa, música, y meternos directamente a influir otros políticos de otro mundo y ir metiendo cizaña, es lo que hacemos nosotros, porque nosotros casi ese despilfarro que hace la CIA no podemos hacerlo, la o no hacía, por podíamos hacerlo, ejemplo, que decía, sí, ¿cómo se llamaba? Yuri, Yuri algo, no me acuerdo tal el nombre. ya. Pero bueno, la KGB también era una empresa asesina, o sea, en un alto porcentaje, igual que la CIA. Esas son las dos primeras, los dos primeros ingredientes. Eurasianismo, somos una civilización independiente y somos una civilización que no solamente no tiene nada que ver con Occidente, sino que además le tenemos miedo a Occidente porque Occidente representa una amenaza para la civilización rusa. Ese miedo en gran medida es infundado y ese miedo que ha querido transmitir el putinismo a través, por supuesto, de su maquinaria propagandística es lo que ha hecho que muchos rusos también le teman a Occidente y se hayan volcado hacia el putinismo y que hayan apoyado tanto a su líder. O sea que, miren, el miedo a Occidente hasta en gran medida es infundado, pero ahora vamos a ver que pues también hay razones para que Rusia le tema a Occidente, porque es que tenemos que estudiar la historia. Putin dice, Europa Occidental en el siglo XIX quiso invadir Rusia y aquí vino Napoleón con sus huestes y quiso conquistar Rusia y derramó mucha sangre. Eso pasó en el siglo XIX. En el siglo XX, otro episodio similar, ya no Napoleón, sino Hitler. Siglo XXI, nadie nos garantiza a nosotros, siglo XXI, nadie, absolutamente nadie nos garantiza a nosotros que Europa Occidental no vaya a hacer otra incursión en Rusia como las de los dos siglos anteriores. Nadie nos garantiza eso. ¿No? Y además por eso es que Putin se queja tanto cada vez que hay una expansión de la OTAN en Europa. ¿Mm? Cada vez que hay un nuevo miembro que se adhiere a la OTAN. ¿Mm? Y Putin dice, después de la caída de la Unión Soviética, Occidente nos engañó porque Estados Unidos nos dijo, ya vamos a dejar la OTAN quieta, la OTAN no va a agrandar sus dimensiones en Europa, ¿no? Porque prácticamente Yeltsin y Clinton eran amigos y entonces las relaciones entre Estados Unidos y Rusia eran relativamente buenas. Estados Unidos le promete a Rusia que no va a haber un aumento en membresías de la OTAN en Europa. Llega Bush al poder
año 2004, los estados del Báltico se adhieren a la OTAN. Entonces esto los rusos lo ven y esto el putinismo lo ve como una seria amenaza para los intereses de Rusia. Una seria amenaza porque, miren ustedes, uno de los elementos del putinismo es mantener a las antiguas repúblicas soviéticas como satélites, pero ese espacio les ha sido vetado últimamente a los rusos precisamente por la expansión de la OTAN y porque muchos estados que antes hacían parte de la Unión Soviética ahora son miembros de la OTAN. Y esto, por supuesto, representa para Rusia una gran amenaza, pero una amenaza que habría que ver en sus justas proporciones. Porque, por supuesto, estamos hablando de la OTAN, pero Estados Unidos no ha desplegado ni un solo tanque en Europa, por más de que Estados Unidos, por supuesto, mantenga a la OTAN, tanques estadounidenses en Europa no han sido desplegados. Por supuesto, han aumentado la membresía de varios estados europeos, sobre todo del oriente europeo, que se han adherido a la OTAN, pero que la OTAN represente una seria amenaza para los rusos es algo que valdría la pena revisar más detenidamente. ¿Mm? Más bien, es ese miedo que Putin les ha querido infundir a los rusos. Ay, la OTAN está creciendo, Estados Unidos es una amenaza, Europa Occidental es una amenaza. Tenemos que hacer todo lo posible para mantener a la madre Rusia a salvo y yo soy aquí el Mesías autoproclamado que va a hacer que eso sea una realidad. Y por supuesto todo el mundo, muchos se han volcado a apoyar a Putin. Hoy se habla de que todavía Putin tiene un gran apoyo en Rusia, más o menos un tercio de la población el que apoya a Putin, otro tercio está totalmente, pues, no es que sean ajenos a la política, pero no saben realmente si seguir apoyando a Putin, y hay otro tercio que apoya a la oposición encarnada por Navalny, que es el único sobreviviente de una oposición ya extirpada, ya extinta. ¿Sí? Un momento, ya les doy la palabra. Sí, Alejandro. Pues alimentando también ese miedo de la OTAN, digamos que en RT cada rato llegan intercepciones que hacen aviones rusos, ya sea en el mar Báltico, ya sea en el mar Negro, o ya sea también por las otras fronteras por el polo, y siempre muestran el avión, diciéndole a un avión estadounidense o de la TAM, por favor retírese, y el titular es como, avión protege la soberanía rusa de injerencia, no sé qué. Avión militar viola el espacio aéreo ruso y la Fuerza Aérea lo repele. Exacto, esas son imágenes también microvideos que uno encuentra con mucha frecuencia en YouTube, ¿no? Santiago. No, profe, también para complementar un poquito que ese miedo hacia Occidente se puede materializar uno en las acciones que tuvo Rusia, pues cuando se desencadenó la posible participación de Georgia dentro de la Exacto. OTAN, que evidentemente trató de hacer lo posible y lo imposible para que se armara el desorden que se armó en Osetia y en Abjasia, que evidentemente eso frenó la expansión de la OTAN dentro del territorio, pero también se materializa en la búsqueda que ha tenido Rusia de solventar los problemas limítrofes que tiene, pues, por ejemplo, en el Mar Negro, que es una situación que comparte con Azerbaiyán, porque también se ha visto la presencia mayoritariamente de europeos y norteamericanos dentro de Azerbaiyán, lo cual evidentemente reduciría el alcance que tendría los rusos en este caso, si es el mar Negro o es el Sí. mar Caspio. Sí, es el mar Negro, Ay, sí. Sí, no, pero Caspio, en este Es caso. decir, es el Caspio, no el Sí. Negro, es el Caspio. Y también en el tema en la Organización para la Cooperación de Shanghai, cómo han tratado de ser parte a Turquía e Irán, porque la Organización para la Cooperación de Shanghai también parte del mismo principio que tiene la OTAN, es el de la defensa colectiva. Entonces, pues ahí se van contrarrestando los miedos y manifestándose en actuaciones de política exterior. Exacto. La puja por no perder peso en el Báltico. Y bueno, por ejemplo, Santiago menciona un caso importante que es la guerra en Georgia. Los rusos aquí lo que estaban era tratando de defender a los grupos separatistas dentro de Georgia, los grupos separatistas rusos, es decir, porque Georgia tiene una gran cantidad de rusohablantes y es el mismo caso para Ucrania, ¿no? Y para entonces también
como dice Santiago, esta fue la excusa también para, para detener una posible adhesión de Georgia a la OTAN, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa en Kaliningrado? Ah, sí, claro, 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 claro. No, Pero me entonces, refería a mire, esa sí, parte sí, sí, que también como lo que viene siendo lo que fue el grupo de Vilna, lo que pues fueron los países bálticos de Europa Oriental, Letonia, Estonia y Lituania, que sí, también se pegaron a la OTAN. Desde ese entonces también Rusia ha estado muy presente a estar pegado a Bielorrusia y al pequeñito pedazo donde nació Prusia, que ahorita eso es de la claro, administración rusa, que es claro, lo que Königsberg, antes, bueno, Königsberg, que es como hoy en día se conoce como la Kaliningrado, algo montaña, así, del la rey. montaña del rey, exactamente, la montaña del rey, Kaliningrad. Eh, entonces, pues habría que ver muy bien, por ejemplo, por qué estos estados del Báltico se adhieren a la OTAN. Eh, si es que no hubo en la historia del siglo XX un imperio más imperialista, ¿no? Porque hoy hablamos mucho del imperialismo norteamericano, pero los soviéticos fueron mucho más imperialistas que que el mismo Estados Unidos, por mucho. ¿No? Y si entonces Putin quiere continuar con esa dinámica de que, ay, no, pues que los rusos, nuestro destino es ser imperio, ¿m? Pues entonces los estados del Báltico dicen, bueno, pues entonces aquí no puede haber seguridad para nosotros, porque es que un país como Estonia no le puede aguantar una cachetada a Rusia y en menos de 24 horas su ejército va a colapsar ante una arremetida rusa, ¿sí? Algo similar a lo que pasó en Georgia. Algo similar a lo que pasó en Georgia. Entonces, si Putin sigue con esta misma actitud, el mejor negocio para nosotros es afiliarnos a a la OTAN, porque es que hay que ver, por ejemplo, en los años de égida de Stalin, lo que los soviéticos hicieron en Finlandia, por no irnos tan lejos, ¿no? Eso todavía les queda en la memoria a los estonios, porque es que los vasos comunicantes entre Estonia y Finlandia son muy profundos. Hablan lenguas muy similares, incluso una persona que habla un estonio que habla su lengua y le habla a un finlandés, se puede entender con el finlandés. Entonces, lástima que aquí no nos quedó suficiente tiempo para hablar de la campaña soviética contra Finlandia, pero eso todavía está en la memoria, impreso en la memoria de muchos pueblos del Báltico, que dicen, eh, hay que hacer algo para detener a Rusia, ¿sí? O sea, es buen negocio meternos, afiliarnos a la OTAN, ¿sí? Entonces, pues hay razones tanto de un lado como de otro, ¿sí? Razones tanto de un lado como del otro, pero lo que yo quiero es finalmente no tanto... eh, no tanto, aunque yo he sido y me considero un crítico de Putin, por supuesto, yo considero que Putin es un tirano, ¿m? Pero con argumentos. Sin embargo, lo que uno muestra en las clases no es lo que uno piensa sobre algo, lo que el profesor piensa sobre algo, sino tratar de darles a ustedes a hablar de los hechos de la forma más amplia posible y mostrarles todo lo que hay en el panorama y no solamente lo que más le interesa al profesor de ese panorama, ¿no? Igual eso es un poco inevitable, pero el profesor o los profesores tenemos que hacer un esfuerzo para mostrarles a los estudiantes todo el panorama con todos sus matices. Bueno, otra cuestión importante dentro del putinismo, acuérdense el apoyo que ha recibido Putin por parte de la Iglesia Ortodoxa rusa, del que nos habla Patiño en las lecturas. Para el patriarca Cirilo en Rusia, Putin es como una especie de mesías que está reincorporando, o más bien que está volviendo a poner a Rusia dentro del concierto de las naciones, que ha sacado a Rusia del marasmo, ese marasmo que representó la caída de la Unión Soviética y que por lo tanto es un salvador. Es una bendición del cielo, según la Iglesia Ortodoxa,
el mandato de Putin, ¿no? O sea que también aquí hay elementos incluso religiosos, mesiánicos, y como bien lo decía David Santiago en el chat, o no, Santiago, como bien lo decía sea Santiago en el chat, hay una especie de destino manifiesto, versión rusa, claro, con todos los componentes, incluso metafísicos, que puede tener todo destino manifiesto, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Putin como el Mesías y Putin apoyado por la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Último ingrediente del putinismo: perseguir y extirpar la oposición mediante envenenamientos, asesinatos selectivos, o hay muchos también que se han visto amenazados, como el caso de Kasparov, o algunos oligarcas también que ya viven en el exilio, porque si seguirían viviendo en Rusia ya el régimen los hubiera suprimido, ¿sí? Y por supuesto, a pesar de que todo esto se sabe, lo más curioso es que Putin sigue teniendo fans en Occidente. Pero muchos de esos fans en Occidente es porque no están informados. Y porque tampoco saben, como yo les contaba en la clase anterior, tampoco saben que el grueso de los bombardeos rusos en Siria solamente ha dado, bueno, que la mayoría de de las bombas que ha lanzado la Fuerza Aérea Rusa en Siria no han dado en el blanco. ¿Mm? Que apenas entre el 15 y el 20% de las bombas rusas en Siria han, eh, han dado en el blanco y han matado objetivos militares, pero que el resto lo que han hecho es matar inocentes, ¿m? Matar niños, mujeres, desplazar familias, ahondar el conflicto en Siria. Otro tanto hace el grupo Wagner en lo que tiene que ver con barbarie, porque no se puede denominar de otra forma, barbarie, en República Centroafricana, donde además se meten algunos periodistas rusos a ver qué es lo que está pasando con el grupo Wagner en República Centroafricana, indagan, aparecen muertos en circunstancias sospechosas, ¿sí? O en Libia también, ¿sí? Entonces yo creo que precisamente tiene que ver es con informarse a ver de verdad qué es lo que está pasando, qué representa el putinismo y cómo el putinismo incluso puede convertirse en una amenaza para la estabilidad global. Es lo que dice Kasparov. Todo ese sistema que se vino construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, que más o menos provee cierta estabilidad, Putin es capaz de tirarlo a la basura. Putin es capaz de tirarlo por completo a la basura. Sí. Sí, Ana María. Profe, me acordé de, o sea, hace poco, como 2 meses, pues, retiramos a 2 diplomáticos rusos porque se Haciendo dijo que estaban espionaje. cometiendo espionaje. Te iba a preguntar qué tipo de espionaje o cuál sería su interés, como en Colombia. Es un poco extraño, ¿no? Pues es que ya tenemos que hacernos a la idea de que, cosa que veíamos con cierto, que ridiculizábamos, que veíamos con cierta burla hace 10 años, pensar que, por ejemplo, Colombia puede convertirse, que Colombia puede ser parte de todo esto que estamos hablando, y resulta que en gran medida sí, o que en buena medida sí, porque tenemos a Rusia, que es uno de los principales defensores del régimen de Maduro, de los que eh, en donde Maduro ha encontrado un aliado, un soporte incondicional, por lo menos hasta ahora. ¿Qué les interesa a Rusia de Venezuela? Eh, pues el hecho de estar en el patio trasero de Estados Unidos. Y sabemos muy bien que las relaciones entre los gobiernos venezolano y colombiano no están en este momento en lo mejor de sus relaciones, ¿sí? No, las relaciones están deterioradas, por decirlo ya llanamente. Las relaciones están deterioradas entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano.
hay una enemistad aquí, una enemistad también porque Colombia sigue siendo uno de los principales aliados de Estados Unidos en el Cono Sur. Entonces, entre Colombia y Venezuela se está disputando aquí ha surgido otro tablero dentro de la geopolítica, otro juego adicional en la geopolítica global, donde Rusia tiene que estar presente. Y Rusia, apoyando al régimen de Maduro, pues hace sus incursiones en Colombia, eh, con sus hackers, con sus espías. Los venezolanos dicen, Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, dice el régimen chavista. No, es que Estados Unidos, que es imperialista y que quiere el petróleo de Venezuela. Y estos tipos aliados a Rusia, China y Turquía, Maduro, ¿no? Y a Irán, Rusia, China, Turquía e Irán, ¿no? Como aliados del chavismo. Y uno dice, bueno, está bien, claro, por supuesto, ¿no? Por un lado tiene razón, claro que Estados Unidos es un imperio y todo lo que ustedes quieran. Pero miren lo que está haciendo China en Argentina. Ya de esto hablamos muchísimo. O sea, que está también teniendo una actitud bastante agresiva y bastante imperialista. ¿Mm? Y lo que quieren, si por un lado China y Rusia lo que quieren en Venezuela, no, perdón, si Maduro dice, Estados Unidos lo que quiere de Venezuela es el petróleo, ¿y qué piensa este señor que quiere China y Rusia de Venezuela? ¿Qué es lo que piensa que quiere China y Rusia de Venezuela? O sea, China y Rusia están en Venezuela por las arepas, por las hallacas, ¿por qué? ¿No será que también buscan lo mismo que busca Estados Unidos? ¿No será que a ellos también les interesa el petróleo venezolano? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, lo preocupante de todo esto es que tenemos al grupo Wagner aquí a pocos kilómetros de Colombia. ¿Mm? Lo preocupante de todo esto es que tenemos a un régimen chavista aliado de un Irán que, eh, que ha desarrollado también unas herramientas cibernéticas demasiado poderosas. Acuérdense del NitroSeus, del que yo les hablé en algunas clases, que surgió como respuesta al ataque de Stuxnet propiciado por Estados Unidos y por Israel contra las centrales nucleares iraníes. O sea que, o sea que, o sea que en el futuro, y no en el futuro muy lejano, Colombia podría verse asediada por ciberataques también provenientes de Venezuela, ¿sí? Probablemente eso ya ha ocurrido, probablemente ya ha ocurrido. Tenemos a una Venezuela aliada con Irán y un Irán con Stingers. Y un Irán con Stingers. O sea que es probable incluso que la guerrilla colombiana en aquellos años de confrontación dura que tuvo contra el Estado colombiano, es posible que la guerrilla colombiana también haya adquirido esos Stingers por ese vínculo tan fuerte que había entre las FARC y Venezuela e Irán. ¿Mm? O sea, todas estas son consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que tal vez la guerrilla colombiana nunca aprendió, a diferencia de los guerrilleros afganos, la guerrilla colombiana tal vez nunca aprendió a usar, sí, nunca aprendió a usar esos Stingers. Me queda en todo caso la duda de si fueron realmente los Stingers los que les llegaron a las FARC, pero las FARC sí tuvo en su momento misiles tierra-aire. Lo que pasa es que no lograron derribar ni un solo helicóptero. ¿Mm? Entonces aquí se está gestando otro juego geopolítico y Rusia tiene sus tentáculos ya muy, muy establecidos, al igual que China en Venezuela. Bien, Ana María. Sí, profe, claro. Además, también se ve que hay, pues, algunos como líderes de las antiguas FARC, pues, se están refugiando en Venezuela y pues eso también genera, no se sabe cómo ahí qué vínculos pueden estar surgiendo con Venezuela o de pronto también con Rusia, no sé, Claro, y es por algo que no supuesto. tenemos noción a nivel civil, pues porque supongo que son pues áreas ya de inteligencia y pues bueno, no se sabe, pero sí, viendo también eso, es interesante. Y también el régimen de Putin
ha apoyado a Nicaragua, por ejemplo. De hecho, Nicaragua cambió toda su doctrina militar copiando el modelo ruso, un modelo que, por ejemplo, ve con gran tolerancia al narcotráfico. Es decir, aquí la doctrina militar, no solamente de Nicaragua, sino de otros países centroamericanos que han copiado el modelo ruso, pues ha cambiado significativamente. Ahora, los últimos enfrentamientos que hemos visto en la frontera entre Venezuela, entre el ejército venezolano y las FARC, eh, pues han sido enfrentamientos que se han producido entre el ejército venezolano y las disidencias de las FARC, ¿no? Acuérdense que ahora son esas disidencias las que están tratando de traficar droga por su propia cuenta, de dedicarse al narcotráfico por su propia cuenta, abriendo nuevas rutas distintas a las ya abiertas por las antiguas FARC, y que en gran medida buena parte de la cocaína colombiana sale por Venezuela, que el régimen de Maduro es un régimen también narcotraficante, eh, que al aliarse con las FARC ha obtenido varios ingresos, pero entonces ahora resulta que las disidencias de las FARC están disputándole la hegemonía del comercio o del tráfico de droga. Entonces a esos son los que hay que atacar, pero entonces RT viene acá y dice, ay, la inestabilidad colombiana y que todo esto es culpa de Colombia y que estos grupos que Colombia no puede mantener al margen, ¿no? Dándole apoyo al discurso de Maduro que dice, no, que es que Colombia no ha descuidado por completo la frontera y entonces a nosotros nos toca responsabilizarnos de un conflicto puramente colombiano y nos toca aquí ponernos los pantalones eh, para contener las acciones agresivas de los grupos armados ilegales colombianos, ¿sí? Ok, ok. Pues aquí, por ejemplo, bueno, me han hablado mucho también en todo caso, de los stingers. La verdad es que ese es un tema que yo no he resuelto. Me faltaría estudiar mucho más, con mucha más profundidad, el tema de la adquisición de misiles tierra-aire por parte de los grupos insurgentes colombianos. Bien, entonces, es eso lo que está pasando hoy en Venezuela. Pues, entre muchas otras cosas. Alejandro, cuéntenos, que tenía la mano levantada. No era respecto a los enfrentamientos, profe, digamos de cómo se ve eso o cómo entenderlo, ¿no? Porque muchos de analistas decían, no, es que hay un pacto, no sé qué, pero pues aparentemente lo que se dice es que eligieron un bando, las fuerzas pues, de Maduro, y eligieron fue al ELN. Tienen el pacto con el ELN y ahora el ELN y las FARC son enemigos, por consiguiente, pues, los amigos de mis enemigos también son mis enemigos. Y por eso están esos enfrentamientos y al parecer, pues obviamente le están dando bajas importantes. Ya de lo que he visto, han matado alrededor de que el mismo gobierno venezolano ha reconocido. O sea, no se está a ciencia cierta cuántos han sido, pero más de 6 ya han confirmado y se han hecho movimientos tanto de la policía y el cuerpo especial de la policía a la región fronteriza, porque al parecer la lucha la está ganando las disidencias de las FARC, están ganando la ruta. Sí, pero bueno, y incluso un coronel venezolano también murió en un tanque. Dice la versión de RT es que, es que quisieron lanzar una granada y no pudieron y entonces les estalló. Lo más seguro es que haya sido una mina puesta por las disidencias que haya pues destruido por completo el tanque. Sí, David Santiago. Y otro coronel murió en circunstancias que mucha gente nos explica, o muchos expertos nos explican, manipulando un mortero ruso de 120 milímetros, pues estaban como que reunidos alrededor del mortero, hubo un fallo y se les estalló la munición y ahí también murió otro coronel, pues prácticamente el comandante de ese grupo de morteros. Entonces, ahí es donde llegan a criticar que, bueno, ellos están haciéndose los gallitos, escogiendo entre la alianza posible que va a haber entre la Segunda Marquetal y el ELN para pelearse contra el Frente Décimo. Pero, y estos a cada rato sacan los tanques y sacan los aviones, sacan los Sukhoi, sacan estos bombarderos ligeros chinos y los T-72, pero parece que no supieran cómo utilizarlos en realidad. Sí, esa es la historia. Lo que yo les contaba y lo que hemos hablado anteriormente, un ejército puede tener las mejores armas,
pero si no tiene entrenamiento y no sabe cómo usar esas armas, ese ejército no vale un centavo. El ejército no vale un centavo, a pesar de que ahora parece que sí hay pilotos en Venezuela que pueden volar bien los Sukhoi, pero falta ver qué tan bien los pueden volar. Miren ustedes todos los países que se han adherido a la OTAN y eso pues para el régimen putinista representa una amenaza y por lo tanto entonces Putin tiene que aferrarse y tiene que convertir tanto a Bielorrusia como a Ucrania en sus satélites y sobre todo Ucrania. Y Ucrania en términos geopolíticos es vital para los intereses rusos. Ucrania viene siendo como una especie de colchón para los rusos ante una posible arremetida por parte de Europa Occidental, por parte de Occidente, por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos. Este es el colchón que representa aquí Ucrania. Y por también los rusos pues siguen recordando muy bien estos dos episodios que yo les comenté hace media hora, ¿sí? Siglo XIX, invasión napoleónica. Siglo XX, invasión nazi. ¿Quién nos garantiza que en el siglo XXI no haya también una invasión proveniente del occidente europeo? ¿Quién nos garantiza eso? Nadie. Entonces tenemos que mantener nuestro puño de hierro en Ucrania y tenemos que evitar a toda costa, primero, que Ucrania entre a ser parte de la Unión Europea. Y aún más que Ucrania se convierta en un miembro de la OTAN. Y eso fue lo que pasó en el 2014 en Ucrania, ante las protestas que hubo, porque es que podemos definir a Ucrania como un estado realmente partido en dos. Ucrania es un estado partido en dos. El oriente ucraniano es muy prorruso porque además viven muchos ruso hablantes en el oriente ucraniano, entonces ellos siempre votan por un candidato que vele por los intereses de Moscú. Mientras que el occidente ucraniano quiere tener un acercamiento mucho más serio a Europa y fueron ellos los que más defendieron la idea de que Ucrania se adhiriese a la Unión Europea. Votan por Yanukovych, por este líder político, Yanukovych. Yanukovych les hace la promesa durante las elecciones que Ucrania va a hacer todo lo posible por convertirse en miembro de la Unión Europea, que Ucrania se va a adherir a la Unión Europea. Yanukovych llega a la presidencia y se voltea por completo, ¿sí? Se va a convertir en un títere de Putin, va a velar por los intereses de Moscú en Ucrania y entonces ya va a desechar por completo el plan de que Ucrania se adhiera a la Unión Europea. Eso fue lo que produjo tantas protestas, tantas manifestaciones populares en el 2014. Fueron tantas que Yanukovych se vio obligado, se vio forzado a refugiarse en Moscú y Putin entonces responde apropiándose de Crimea. Un Putin que también está asustado. Acuérdense ustedes si vieron el esquema o échenle un vistazo al esquema en estos días. En 2012 fueron muchísimas las manifestaciones en Rusia en contra de en contra de Putin. Fueron muchísimas las manifestaciones en Rusia en contra de Putin. Y esto hace que Putin le tenga aún más miedo a Occidente porque Putin piensa que los que están detrás de esas protestas son estados occidentales, agencias agencias de inteligencia occidentales que están fomentando esas protestas, están financiando estas protestas. Y a partir de 2012, Putin se va a inclinar hacia los grupos nacionalistas y más ultraconservadores de Rusia por el miedo que le dieron realmente esas protestas. Va a tener aún más miedo cuando tanta gente va a protestar en Ucrania contra Yanukovych. Y entonces, claro, Rusia tiene que detener a como de lugar cualquier tipo de adhesión, ya sin Yanukovych, hay que actuar de alguna forma y hay que detener la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, cueste lo que cueste. Y entonces es ahí cuando decide
Putin enviar ejército, aunque enviar ejército eso es un decir, ¿no? Porque ¿quiénes fueron los que primero fueron a Crimea a armar y a apoyar a los grupos separatistas prorrusos en Ucrania? Pues el grupo Wagner. Para que quede todo muy claro, de nuevo, Ucrania es un país partido en dos. Ucrania es un país partido en dos. Hay una cantidad de rusohablantes en Crimea y también en esta región del oriente ucraniano conocida como el Donbass, que son étnicamente rusos, aunque pues en términos puramente étnicos y puramente culturales, los vasos comunicantes entre Ucrania y Rusia son muy grandes. La lengua ucraniana es muy similar a la lengua rusa. Son países totalmente hermanos. ¿Mm? Pero hay unos grupos de rusos en el occidente, perdón, en el oriente ucraniano, en la región del Donbass y también en Crimea, que quieren que esas regiones hagan parte de Rusia, porque ellos se consideran a sí mismos rusos. Entonces, lo que ocurre en 2014 es que todos estos grupos de rusos, bueno, buena parte de ellos, hubo otros que no, pero buena parte de estos grupos prorrusos y rusohablantes en Ucrania se arman y empiezan a poner en jaque al régimen ucraniano, al Estado ucraniano, y están siendo apoyados en un principio, en los primeros días de la confrontación, por los mercenarios rusos, por el grupo Wagner. Por supuesto, Putin aquí negó que hubiera enviado hombres, porque además estos del grupo Wagner llegaron allá sin insignia alguna, sin insignia. Lo que dijo Putin fue, no, los que respondieron militarmente fueron las facciones prorrusas de Ucrania. Yo no hice nada. Eso es que además es un mentiroso compulsivo igual que Trump, igual que Trump. Piensan que porque tienen poder entonces pueden mentir descaradamente. Eso fue lo que al principio dijo Putin. Después, 2 semanas después, le volvieron a preguntar y dijo, claro, yo sí envié ejército. Además dijo ejército. Claro, yo sí envié ejército inmediatamente porque pues yo tenía que ayudar a mis compatriotas rusos en Ucrania. Es el deber de todo presidente ruso actuar de esa forma. ¿Mm? Al principio ha dicho que no había enviado a nadie. Mintió. Después dijo que había enviado ejército. Mintió también, porque lo que envió el régimen ruso no fue ejército, sino mercenarios. Y mercenarios pertenecientes al grupo Wagner. ¿Mm? Entonces, Rusia se hace con el control de Crimea y el primer punto estratégico que van a conquistar en Crimea va a ser el puerto de Sebastopol, que representa en términos geopolíticos un espacio vital para los rusos, el puerto de Sebastopol. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el puerto de Sebastopol en la Crimea anteriormente ucraniana, ahora rusa, es tan importante para los rusos? ¿Qué pasa en Sebastopol? ¿Qué creen ustedes? Volvemos a hablar de la misma obsesión geopolítica rusa. Sí, ¿quién iba a hablar? Profe, yo iba a decir algo que tengo en mi cabeza. Uno, pues evidentemente, la salida a aguas cálidas, pero también tengo en mi cabeza que por ahí pasa algún oleoducto y gaseoducto ruso. Tengo en mi memoria que es así, no sé si me estoy equivocando, pero Pues, sería yo por esas dos situaciones. eh, pues bueno, por un lado, claro, una salida a aguas templadas y hay que tener en cuenta que pues el Mar Negro está muy cerca al Mediterráneo. Es también Sebastopol representa también una salida al Mediterráneo, un puerto de aguas templadas con salida al Mar Negro y con salida al Mediterráneo, ¿sí? Y los rusos temían mucho, por lo menos el putinismo temía mucho, que si Ucrania se adhería a la Unión Europea y luego a la OTAN, pues los barcos militares estadounidenses iban a hacer con el control de Sebastopol. Y eso hubiera sido inadmisible para Putin. Entonces había que hacerse primero que todos, antes de que a Ucrania se le ocurriera de nuevo la brillante idea de adherirse a la OTAN. Antes de que eso ocurriera, había que impedir
que la OTAN llegase a convertirse en ama y señora, o en amo y señor más bien, eh, de Sebastopol, por lo que representa para Rusia una salida al Mediterráneo. ¿Mm? Pues por una salida al Mediterráneo fue que también se jugaron la vida en Siria. Pues es que también se están jugando la vida en Siria los rusos. Bien. Y miren ustedes este mapa. Estos son los principales puertos rusos. Kaliningrad, San Petersburgo y Vladivostok. Pero todos en invierno, todos. Miren ustedes, no están en el Ártico. Ninguno de ellos limita con el Ártico, pero todos, absolutamente todos, en invierno están congelados. Las aguas de estos puertos están congeladas en invierno, o sea que son totalmente inservibles durante el invierno, mientras que Crimea, el puerto de Crimea, el puerto de Sebastopol en Crimea, sí puede ser utilizado en invierno. En invierno no se congelan las aguas del Mar Negro. Bien. Porque es que además, en caso de guerra, es posible que tanto en San Petersburgo como en Kaliningrado, como en Vladivostok, como incluso en los puertos que está fundando hoy Rusia en el Ártico, ya saben, ya hemos hablado de esto, la nueva ruta de la seda polar, etcétera, etcétera, el Ártico ya es transitable. Es probable que en todos estos puertos pues se puedan usar rompehielos. Lo que pasa es que en caso de guerra, los rompehielos son totalmente ineficaces, son totalmente sí, ineficaces porque son demasiado lentos. Y si tuvieran que mover gente de un lado a otro, mover tropa de un lado a otro, sería muy engorroso por la lentitud con la que los rompehielos rompen el hielo y se van moviendo por el mar. ¿M? O sea que en caso de guerra, los rusos necesitan sí o sí una salida inmediata a aguas templadas. Una salida inmediata a aguas templadas, un puerto de aguas templadas. Bien. Bueno, estos son algunos datos sobre Crimea. El 59% de la población en Crimea se considera a sí mismo rusa, pero es que lo que lo que dice Estados Unidos, eh, pues la población de Crimea no estaba bajo una amenaza existencial como para que Putin, la población rusa de Crimea, no estaba bajo una amenaza existencial como para que Putin se lanzase a conquistar Crimea y a arrebatarle Crimea a Ucrania. Hoy ya no nos queda tiempo, pero entonces ya vamos a ver el caso coyuntural en la hora de la próxima clase, en la primera hora de la próxima clase. La campaña que lanzaron los rusos sobre Ucrania también estaba, digamos, fomentada por la idea y una idea alimentada por la propaganda rusa de que a los rusos en el Donbass ucraniano los iban a masacrar, que iba a haber una limpieza étnica, un genocidio y que por lo tanto Putin tenía que intervenir rápidamente. Y eso tiene que ver con los eventos producidos eh, a finales de marzo de este año y en buena parte del mes de abril, hasta el 22-23 de abril, cosa que ya hablaremos la próxima clase. 75% de la población en Crimea habla ruso. Y bueno, esto aquí tiene que ver un poco con la historia, cuando Khrushchev le transfiere Crimea a Ucrania, porque son países hermanos y sin embargo pues eso no representaba ningún problema en ese entonces, en 1954, porque pues Ucrania también hacía parte de la Unión Soviética, entonces estamos hablando de que sí, le transferimos a Ucrania, pero pues Ucrania es Unión Soviética, ¿no? Eso no representa ningún problema, lo que pasa es que no se imaginaban que la Unión Soviética fuera a colapsar tan rápido y que entonces surgieran estados independientes de la Unión Soviética y que Ucrania entonces tuviera ahora el control de Crimea, el nuevo estado ucraniano ahora tuviera el control de Crimea. ¿Mm? Bien. Entonces aquí es cuando llegan, entonces antes tenemos 5 minutos, espérense a ver, que es todo lo que nos falta un montón. Sí, nos toca dedicarle una hora a la próxima clase, pero vamos a tratar de ir hasta las 10 a ver qué temas logramos abarcar. Acuérdense ustedes, cuando en 2014
Rusia conquista Crimea, entonces vienen sanciones. Sanciones que Putin no se esperaba. ¿Por qué? Porque cuando Putin, o cuando en ese entonces estaba Medvedev de presidente, pero por supuesto un presidente títere, pero cuando se produjo la guerra contra Georgia y cuando se autoproclaman estas repúblicas prorrusas de Abjasia y Osetia separadas de Georgia, ¿no? Con la ayuda rusa, Occidente no respondió. Lo que hizo Occidente fue llamarle la atención a Saakashvili, el presidente georgiano, por haber sido tan temerario y por haber provocado la ira de Rusia. O sea, terminó el pobre no solamente con territorio arrebatado, sino regañado por Occidente, el presidente Saakashvili. Entonces, Putin dijo, aquí va a pasar lo mismo, Occidente no va a responder, pero entonces cuando llegan las sanciones, realmente Putin se sorprendió porque él no veía venir eso. Estas sanciones, ahora aquí están en esta diapositiva para que después las lean. Esta diapositiva la voy a subir a Classroom. Estas sanciones tienen sobre todo tres rubros que son los que aparecen acá para que ustedes los puedan observar de forma más detallada. Pero estas sanciones hicieron que la economía rusa empezara a tambalear a partir de 2014. Es decir, desde 2014 hasta el día de hoy, la economía rusa no ha sido un sinónimo de prosperidad, ya no puede entregar prosperidad. Y en gran medida, pues por estas sanciones y que hicieron, que detuvieron el crecimiento económico ruso. A partir de 2014, Rusia solamente crece al 1.6, 1.7% al año. Además de eso, los casos de corrupción son gigantescos. De hecho, buena parte de lo que ha hecho Navalny, del trabajo desempeñado por Navalny, ha sido desenmascarar a los corruptos en Rusia, averiguar por todos estos casos de corrupción en Rusia. La última publicación de Navalny, incluso estando desde la cárcel, la última publicación de él fue eh, la de un palacio de Putin construido a orillas del Mar Negro, que es una especie de fortaleza, pero una fortaleza grandísima, que incluso es más grande que algunas de las ciudades costeras al Mar Negro y cercanas a este super palacio, apodado el Nuevo Versalles, que costó cualquier cantidad de miles de millones de dólares. Ahora no recuerdo la cifra exacta, pero Navalny sí la da. Es un video de más de una hora que ya tiene más de 90 millones de vistas en YouTube, o no tal vez no en YouTube, pero sí en el sitio, en el blog de Navalny. Todo este palacio construido para Putin se construyó con plata recaudada en impuestos. O sea, fue el pueblo ruso el que pagó por esto. ¿Mm? Por supuesto, Putin ha salido a desmentir eso, que ese palacio no pertenece a él. Bueno, en todo caso, dice Navalny, destapar los casos de corrupción en Rusia es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Sin que Navalny sea pues un angelito, ¿no? Vamos a hablar un poco de este personaje en la próxima clase. No es que sea un angelito Navalny, pero sí se ha convertido Navalny en el principal opositor del putinismo hoy en día en Rusia. Estas sanciones, sumadas a la corrupción rampante en Rusia, la corrupción rampante del partido de Putin que se llama Rusia Unida, han hecho que la economía rusa se estanque, que Putin no pueda cumplir con el propósito que le prometió a los rusos, que fue de ubicar a la economía rusa dentro de las 5 economías más grandes del mundo. Eso no lo va a cumplir, ¿sí? Putin también prometió que iba a modernizar la economía rusa. Eso no ha pasado porque la economía rusa sigue dependiendo básicamente de dos productos que son petróleo y gas y ya. O sea, eso desde el siglo pasado hasta el día de hoy. No se han modernizado, no se han buscado otras alternativas de exportación en Rusia, ¿sí?
Pero bueno, entonces seguimos la próxima clase. Listo, ya son las 10, seguimos la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, señor. Respecto a que sí está pesadita la cuestión, yo digo, menos mal no tocamos a profundidad la complejidad y la totalidad de la historia rusa. No, Desde claro. que sí estaríamos sacándonos las mechas. No, pues claro, Es claro, muy claro. entrevesado. No, pues lo que yo les contaba la clase pasada, podríamos dedicarle todo un semestre a Rusia fácilmente, ¿sí? Estudios rusos podría llamarse, podría ser una clase, ¿sí? Pero quién sabe quién, podría ser una electiva, pero quién sabe quién la tomaría. ¿M? Bueno, La eh, tomaría, yo, ¿cómo? yo la tomaría sin dudar. Sí, yo creo, yo por lo menos apoyo la idea y ojalá pueda esto ser una realidad en los próximos años en la Universidad Militar y es que haya una clase tanto de estudios afroasiáticos, tanto de seminario hacia África, como de estudios de Medio Oriente. O sea, que el estudiante no tenga que elegir entre una y otra, sino que tenga obligatoriamente que ver las dos. Esa sí es una idea que apoyo firmemente. ¿Mm? Amén. Sí, una idea que apoyo firmemente porque miren ustedes que, por ejemplo, un episodio tan importante como la guerra en Siria, aquí lo estudiamos eh, solamente lo estudiamos tangencialmente, ¿sí? Falta estudiarlo muchísimo más, creo yo, pienso yo. ¿M? Entonces, sí le serviría mucho una clase tanto de lo uno como de lo otro. O un semillero, profe, abrir, no sé, desde la asignatura un semillero de investigación sería interesante. Pero pues ya mucho más delimitado, ahí sí tocaría. Pero bueno, igual nosotros ya estamos como a puertas de graduarnos, Ujú. pero, pero bueno, no sé, a mí sí me parece interesante. Y más cuando no le interesa un tema en específico, no sé si le gustaría desarrollarlo en un semillero bien establecido y demás. Pues esa es una cuestión que yo no había pensado, pero que podría ser, claro, también podría ser. Voy a investigar bien al respecto a ver si de pronto cabe la posibilidad de hacer eso en el futuro cercano, bueno, en el corto plazo. Bueno, entonces, jóvenes, que tengan una feliz semana.